Adelante. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Es un honor darles la bienvenida a una nueva edición de En Movimiento, una ventana a las migraciones, un esfuerzo de colaboración que hacemos el Colegio de Michoacán, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM y el Centro Cultural Universitario, Centro Cultural Morelia de la UNAM también. Muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo para hablar de estos temas que siempre son tan importantes y que hoy pues están en la agenda, sobre todo política, social, económica, cultural en nuestro país y en el mundo entero. Hoy es 15 de enero de 2026. Hace exactamente un año, en este mismo espacio, nos reunimos con una profunda preocupación por lo que llamamos en ese momento el tsunami migratorio ante el inicio de la segunda administración de Trump, de Donald Trump. En aquel enero de 2025 hablábamos de amenazas, de escenarios posibles y de la incertidumbre que rodeaba a los casi varios millones, 11 millones, quizá 5 millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Hoy, tras 12 meses de gestión de la administración Trump y también un poco más del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incertidumbre ha dado paso a los hechos. Nos acompaña para reflexionar sobre esto nuevamente el doctor Rodolfo García Zamora, un reconocido investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuya visión académica nos va a permitir entender el impacto económico y social de este año de deportaciones y de violencia contra los migrantes. También, igual que hace un año, nos acompaña la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, misionera escalabriniana, que actualmente está en la diócesis de El Paso, quien nos compartirá la realidad humana y la resistencia que se vive desde los albergues y las comunidades. Queremos hacer, pues, una especie de balance de este año, no solo de lo que ha pasado, sino de cómo hemos respondido como sociedad y el papel que ha tenido el Estado o los estados, tanto de México como de Estados Unidos, ante el mayor desafío migratorio de nuestra historia, a mí me parece, por lo menos de nuestra historia reciente. Y sin más preámbulos, les doy la bienvenida a Rodolfo, a Leti, a la hermana Leti, para este diálogo que podría yo llamar ahorita crucial, por lo menos tan importante. Rodolfo, Leti, muchas gracias por su presencia y por el tiempo que nos van a dedicar. Muchas gracias, Gustavo, y qué gusto nuevamente encontrarme aquí con Rodolfo, un gran amigo y compañero de camino junto contigo, Gustavo. Gracias a la audiencia también que está interesada en este evento. Muchas gracias. Pues empezamos, Rodolfo, y quisiera empezar contigo, porque hace un año analizábamos la viabilidad de las deportaciones masivas. Eh, Decíamos que a lo mejor iba a haber, a lo mejor no iba a haber tanto, a lo mejor no estaban tan preparados los albergues en la frontera. Era todo una incertidumbre, pero ya han pasado de 12 meses de ejecución de una política migratoria como la hemos visto, la nueva política migratoria trumpiana. Y pregunto, Rodolfo, ¿cuál ha sido el impacto real de las remesas y el impacto en los sectores claves de la economía, tanto de México como de Estados Unidos, que señalamos la vez pasada y que veíamos que era dependiente del trabajo de los migrantes? Gustavo, buenos días. Un gusto estar participando con la
Hermana Leti, efectivamente compañeros de lucha, compañeros del camino, mi reconocimiento a Colmechi y a la UNAM para hacer posible este conversatorio. Ha pasado un año y yo creo que el título de este conversatorio es muy adecuado a un año del tsunami migratorio y la respuesta institucional de México. Y viendo mis preocupaciones de hace un año, creo que eran preocupaciones muy economicistas y muy de corto plazo. Yo creo que el nombre tsunami es el nombre adecuado porque después de 12 meses, rápidamente, en términos económicos, yo podría decir, las remesas se cayeron en un año un 6%, a diferencia de los 64.000 millones de dólares del 2024, que fue una fecha récord, se cayeron este año un 6%, que reflejan efectivamente ya los problemas que se ha generado por esta política antimigrante en el mercado laboral. El otro elemento importante, la amenaza del 20 de enero del 2025 que iba a deportar 1 millón de migrantes, en su mayoría mexicanos, efectivamente nos generaba un gran temor ante la incapacidad de las regiones de origen de los migrantes de poder recibir una cantidad aproximada y la falta de programas de empleo y de programas de apoyo institucional. Pero creíamos que estas eran amenazas que iban a replicar de alguna manera la actuación de la primera gestión de Trump en el 2017-2020. Y creo que finalmente lo que hemos visto es que se trata de una estrategia de cambio radical en la política migratoria contra todos los migrantes en Estados Unidos. Antier hubo una reunión muy importante en el Instituto de Política Migratoria en Washington y Doris Meissner, que era la encargada para el tema migratorio con Obama, comentaba que se trata de un cambio cualitativo en la política migratoria de Estados Unidos. Y efectivamente se trata de un cambio radical, que el riesgo es que rebase con mucho los 4 años del gobierno de Donald Trump. Se trata efectivamente con tres características: una guerra contra todos los migrantes en Estados Unidos y contra todas las comunidades. Se trata de que se establece un enfoque militar frente a todos los migrantes, todas las comunidades y los estados demócratas que tengan políticas sociales favorables hacia los migrantes. Y se trata de establecer en Estados Unidos la necropolítica, una política del miedo y la inseguridad permanente contra todos los migrantes y contra todas las comunidades. De alguna manera eso me ha hecho reflexionar mis preguntas de hace un año: la violencia, la virulencia, la agresión permanente, el asesinato impune a una académica, a una escritora la semana pasada en Minnesota, y luego Stephen Miller diciendo que estos cerca de 50.000 agentes antimigratorios tienen la libertad para asesinar a quien sea. Realmente nos habla de lo que creíamos, que los países del norte establecían una necropolítica y algunos países del sur, inclusive México, por deficiencias institucionales, establecían una necropolítica contra los migrantes. Hoy en Estados Unidos se está institucionalizando la necropolítica contra todos los migrantes. Y hay tres características importantes que se han generado efectivamente en esta política: la guerra contra los migrantes, el trato militar contra la migración, la guerra contra todas las comunidades migrantes y finalmente decir: ningún integrante migrante, ninguna comunidad está a salvo dentro de los Estados Unidos. Y esto se expresa en que prácticamente Trump ha puesto el eje en todas las comunidades migrantes y nos lleva a otra cosa que he tenido que estudiar: el tema de migración y población en Estados Unidos. Y esto nos lleva a cuál es el equipo que está atrás de Trump, que es el equipo de la Fundación Heritage. Y la Fundación Heritage en el 2024 dio a conocer su proyecto 2025, que es un proyecto de la extrema derecha en Estados Unidos para gobernar al margen del Congreso, utilizando algunos elementos de la legalidad norteamericana para que realmente el presidente actúe como un monarca de manera independiente, de manera autoritaria, y donde plantean reequilibrar
el crecimiento de las minorías étnicas con el pánico de que ellos veían que los blancos se estaban convirtiendo en una minoría étnica dentro de su país. Y yo lo que quiero compartir con ustedes es el que tengamos una visión de política migratoria, de política de población, de política racial y étnica, donde este sector de extrema derecha está intentando modificar algo que se vino generando durante 100 años de una recomposición étnica y racial, y que ahora intentan revertirla de manera militar, de manera violenta. Y termino esta intervención con que lo que pasa en Estados Unidos está cohesionando un fantasma recorre el mundo, pero no como lo decía Marx. Es el fantasma del neofascismo del siglo XXI, con un proceso que venía desde los años 80 y de los años 90. Óscar Chacón no se cansaba de decirnos en el 90, en el 2000, 2005, 2010, 2015, se está derechizando la política antimigrante de Estados Unidos. Y esto se ha consolidado en Estados Unidos y en el mundo con la crisis del 2008, con la crisis climática, con el incremento de la desigualdad, el desmantelamiento de las políticas sociales, la acumulación por despojo y la experiencia de Gaza, el exterminio de Gaza, la necropolítica de exterminar a 2 millones de palestinos, que el riesgo es que este esquema se reproduzca en otro contexto como el norteamericano, donde se reproduzcan minigasas en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, donde las comunidades migrantes tengan una presencia muy importante. Con esto reconozco que el año pasado mis preocupaciones eran muy economicistas, eran de empleo, eran de infraestructura, cuando lo que vemos es una recomposición del mundo hacia una terrible derechización. Y termino diciendo, el gobierno mexicano actual es un rehén por el tema económico, por el tema de exportación, por el tema migratorio, por el tema de seguridad y por el tema de las drogas. Y yo veo un Estado totalmente subordinado a los designios y las exigencias de Estados Unidos. Muchas gracias, Rodolfo, por tu eh, puesta al día de lo que discutíamos hace un año, que bueno, no tenemos una bola de cristal y lo que decíamos hace un año se basaba en las evidencias, se basaba en lo que sabíamos, se basaba en nuestras reflexiones sobre los datos, sobre la realidad como la leíamos en ese momento. Y pues la verdad es que no teníamos una perspectiva tan oscura de lo que iba a suceder con la política y la cultura, porque efectivamente es un cambio, como dice Doris Weisler, es un cambio cualitativo de la política migratoria, en general de la política en el mundo. Hay varios fantasmas que recorren el mundo, Rodolfo, no solamente el neofascismo. Hay muchos fantasmas que están recorriendo y asustando al, al más valiente de de las personas. Hermana Leticia, ya que estamos en este tema, seguramente tú tienes una perspectiva también, pues, me gustaría decir alentadora o un poco más positiva, pero estando en el ojo del huracán, lo dudo mucho. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muchas gracias, Gustavo. Y yo más bien incrementaría alguna cosa más de lo que ya de una manera muy esquemática Rodolfo nos ha dicho. Yo creo que el eugenismo ahorita es la política de los próximos años, ¿verdad? Y sería muy importante que nosotros viéramos, sí, los Estados Unidos, pero cómo esta política racista, xenófoba, eugenista, la aplica también en América Latina. Vamos a ver la realidad que están viviendo la frontera República Dominicana, Haití. No tenemos un foco de lo que está sucediendo ahí, pero la persecución, la detención, la segregación de la población haitiana
de lo que está cometiendo República Dominicana contra los haitianos, especialmente contra las mujeres embarazadas, es una situación tremenda, ¿no? Y bueno, y así vamos recorriendo más los países del sur. Entonces, coincido totalmente con Rodolfo que nuestros gobiernos son gobiernos que están sometidos por cualquier vía que le veas, económica, de remesas, de falta de infraestructura. Hay un sometimiento, aunque abiertamente no se diga, la praxis sí lo hace efectivo. Y yo diría que en medio de todo este fascismo y de toda esta xenofobia y no querer a los migrantes, hay unos que sí le interesan a este gobierno y estos son los blancos sudafricanos, ¿verdad? Solo para ellos, para esta población específica, está abierto el equipo y la facilitación, por decir así, de entrar a este país bajo el asilo, solo para los sudafricanos, a esta población específica sí les permite el derecho al asilo. De ahí en adelante, nosotros en estos momentos, a partir de mayo, que el gobierno permitió la presencia de los agentes de ICE y Border Patrol en las cortes de migración, pues desde mayo hasta ahorita estamos yendo todos los días de lunes a viernes a las cortes de migración y lo más allá de ver la confianza que tiene la gente en querer continuar con un proceso con la esperanza de que por cumplir con la ley, por cumplir con los requisitos que un proceso migratorio lleva, pues terminan finalmente detenidos con meses de detención, con la incertidumbre, incrementando la economía de los particulares que gestionan los centros de detención y con un miedo que lo viven, que se vive. Yo quiero atreverme ahorita, Gustavo, a ti y a la academia, a invitarlos a hacer una investigación de saber qué está pasando con todas las fianzas que están pagando las familias migrantes para que dejen liberados a sus familiares de los centros de detención. Valdría la pena preguntar qué está pasando con esta economía, a dónde se está enviando los millones de dinero que están depositando los familiares, porque no son multas de $500, no, son multas de 3,000, 5,000, 25,000. Ayer me decían de una señora ucraniana que la familia, después de 5 meses de estar detenida, pagó $25,000 de fianza. ¿A dónde se va? ¿Qué está pasando con este dinero? Más allá de todo lo que ya está disponible para el ICE y para todos los agentes del ICE y del Border Patrol que esta administración deja. Entonces, eh, eh, lo más subversivo ahorita que podemos hacer en este esperanzar es atrevernos a estar ahí en estos espacios, ojos del huracán, en las cortes, en los centros de detención, en las manifestaciones, poniendo cuerpo, poniendo nuestra estancia ahí porque no es solamente una agresión para los migrantes, es una agresión también para sus defensores, defensoras, para los activistas, y toca estar ahí, porque el exterior no logra entender que nosotros estamos en un ambiente de un dictador que a los ojos del exterior él quiere presentarse como un pacifista. Hijos, muchas gracias, Leti. Em, Uno de esos fantasmas de los que hablaba es el miedo, que recorre el mundo y no solamente en un sentido así muy colectivo, los países, sino ah, personal, a las personas individualmente.
El miedo es algo omnipresente en estos momentos en las sociedades. Y evidentemente el miedo a las deportaciones, el miedo a la ICE, el miedo en los Estados Unidos, en las comunidades migrantes es patente, pero también en México, los que han sido deportados, que he entrevistado yo acá, aquí en Jalisco. Eh, Básicamente he hecho entrevistas en la zona rural de un municipio conurbado de Guadalajara que se llama Tlajomulco. Eh, Uno de los sentimientos eh, más recurrentes que no me había encontrado yo anteriormente con los deportados. Anteriormente había sentimientos de impotencia, de tristeza, de duelo por lo que habían dejado, etcétera, pero ahora es el miedo. Digamos que el miedo que han vivido en los Estados Unidos y en la deportación, pero acá también el miedo a ser reclutado por las bandas criminales, a la extorsión. eh, Cuando se sabe que han estado en los Estados Unidos trabajando, viviendo allá y que han sido deportados, muchos piensan que traen dinero y los han estado extorsionando. Entonces el miedo es como el sentimiento generalizado entre los migrantes actualmente. Y yo pienso, ¿cómo van a trabajar, por ejemplo, en los Estados Unidos con este miedo? ¿O cómo van a trabajar en México estos deportados con este miedo? Me gustaría conocer un poco sus reflexiones acerca de esto, tanto en los Estados Unidos, Leti, como en México, Rodolfo, que pues, ustedes han estado trabajando de cerca con migrantes, participado en organizaciones de la sociedad civil de ayuda humanitaria, de apoyo a migrantes, y son muy sensibles a esto y por eso se los pregunto. Yo quisiera compartirles en dos experiencias. La primera, a fines de marzo, en Los Ángeles, California, una reunión del Colefón con representantes de más de 100 organizaciones de migrantes que estaban impactados por la agresión del gobierno de Trump precisamente contra los migrantes, no solamente en Washington, sino también en California. Y entonces ellos decían, resulta inaudito que el gobierno de Estados Unidos esté agrediendo estas ciudades por la gran cantidad de migrantes que vivimos en tales lugares. Y tal parece que nos quieren hacer la vida imposible y entonces nos están metiendo un elemento de inseguridad, de miedo y pánico a cada migrante y a todas las familias. El segundo elemento de un dirigente michoacano, Paco Moreno, en una reunión con organizaciones migrantes en Nueva York la primera semana de noviembre del año pasado, donde dice, con el gobierno de Trump en 2025 se acabó el sueño americano y se está estableciendo la pesadilla americana de una guerra brutal contra toda la comunidad migrante. Retomo lo que decía la hermana Leticia al principio, esto no solamente es en Estados Unidos, esto es en México, esto es en América Latina y esto es en todo el mundo. Tal parece que el migrante y el pobre se han convertido en la coartada del gran capital financiero internacional extractivista para ocultar la dinámica de la muerte del propio capitalismo del siglo XXI y decir son los pobres y son los migrantes los que han desestabilizado la economía mundial y los que no permiten que funcione correctamente el modelo civilizatorio de Occidente. Y es donde entra esta estrategia de control de poblaciones que han crecido, según ellos, de manera no controlada y que atentan contra la supremacía del control de la civilización del hombre blanco, que es precisamente el planteamiento de la extrema derecha en todo el mundo. En el 2016, cuando el equipo de Gustavo nos ayudó con otros equipos a hacer la investigación sobre los impactos de la migración de retorno, nos decían, lo nuevo que hemos encontrado en México, junto con lo que hemos encontrado siempre es pobreza, atraso, marginación, desempleo, es la inseguridad. Hoy ya no le llaman inseguridad, le llaman miedo.
Y entonces miedo cuando están en Estados Unidos, miedo y vulnerabilidad en la frontera y miedo al llegar a todas las comunidades urbanas y rurales de nuestro país. Bueno, parece que estamos entrando en una nueva generación del planeta donde el miedo y el reto de la resiliencia se convierten en dos criterios importantes. Y curiosamente, desde las esferas del poder hablan de la resiliencia que deberían tener los pobres y los migrantes para resolver sus problemas solos y que los estados no tienen por qué estar involucrados socialmente hacer las políticas para incidir en las causas estructurales de esta problemática. Y esto nos lleva de lleno al tema de cuál es la actitud del Estado mexicano, no solamente del Ejecutivo, del Congreso, del Senado, de los congresos estatales y del Congreso Nacional y los ejecutivos estatales frente a todas estas políticas de depauperación, de pobreza, que obligan a las migraciones masivas y a las deportaciones forzadas sin tener la capacidad ni la voluntad política de construir estas políticas integrales que hicieran el retorno más hospitalario, un retorno de mayor protección. Prácticamente están indefensos cuando están indocumentados, están indefensos, vulnerables y agredidos en la frontera y cuando llegan a las comunidades de origen. Y en la introducción de nuestro conversatorio se hace referencia a otro sector migrante que quedó atrapado en nuestro país, cerca de 600,000 migrantes de diferentes nacionalidades que ya no pudieron entrar a Estados Unidos, no quieren regresar o no pueden regresar a sus países de origen y el gobierno federal, el Congreso y el Senado tampoco tienen ninguna propuesta seria para ellos. Gracias, Rodolfo. Leti. Muchas gracias. Yo creo que es bueno actualizar ahorita, Gustavo, la lectura de Naomi Klein y de Orwell, ¿verdad? Naomi Klein, la Doctrina del Shock y de Orwell de 1984, ¿no? Es importante hacer una relectura ahorita en estos tiempos de los Estados Unidos porque con el miedo nos han paralizado y quieren seguir paralizando. Quieren un aniquilamiento de la persona en todo su ser. Y lo digo desde lo que yo voy recogiendo en el día a día con las personas, pues que acompañamos ahí en las cortes de migración o que estamos ahí en el centro de detención con ellas o con las propias familias, porque también está este contacto de toda América Latina con la familia me permite tener estos argumentos, ¿no? Es que no es solamente el miedo al ICE, no solamente el miedo a ser detenido en el trabajo, es el miedo en los centros de detención, Gustavo y compañeros. Aquí a 15 kilómetros de donde vivo tenemos uno de los grandes centros de detenciones. Nosotros le hemos llamado el Alcatraz del desierto porque está prácticamente en la región, en la zona de Fort Bliss el ejército, una zona desértica. Es un centro de detención para 5,000 personas, pero quieres llegar hasta los 10,000. Ha abierto sus puertas en finales de agosto. Y desde el 15 de agosto, perdón, desde el 15 de septiembre estamos acompañando de los primeros chicos que estaban y que llegaron viniendo de Boston, de Filadelfia, de aquella parte del norte de los Estados Unidos. Pero quiero traer al conversatorio el primer encuentro que tuve con una de las mujeres venezolanas, que fue de las primeras que llegaron ahí, porque primero llegaron hombres. Cuando yo llegué con esta mujer a visitarla, ella estaba apanicada, apanicada totalmente. Cuando me presenté, lo primero que ella me decía era, ¿tú quién eres? ¿Tú cómo tienes mi información? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Su aspecto de esta mujer era la imagen
viva de lo que sucedía en la película de El niño de la pijama de rayas, ¿no? Su aspecto de verdad era demacrado, era de verdad una situación de apanicamiento tremendo y nos dividía el cristal. Cuando ella después de que yo le explico cómo es que llegué con ella y ella me dice, me empieza a narrar, el miedo no solamente fue por haber sido detenida, el miedo fue porque 3 veces intentaron deportarla y 3 veces con el vuelo ya en marcha, la bajaban y simplemente la trasladaban de un centro de detención a otro centro de detención, a otro centro de detención, hasta que llegó a nuestro centro de detención. Y como todas las personas que detienen con la encadenada de cintura a tobillo, de tobillos a manos, como una criminal. Ella es dentista en Venezuela. Y el apanicamiento era porque cuando llegaron a decirle, alguien te espera, ella creía que iba a suceder otra vez lo que ya había sucedido las 3 veces anteriores que intentaban deportarla. Y al final terminaba nuevamente recluida en otro centro de detención con temor a ser desaparecida del sistema, porque eso es una de las prácticas que estamos nosotros viviendo, la desaparición forzada por horas, por tiempo. No hay al menos en este centro de detención que estoy hablando actualmente, no hay una atención médica profesional. A lo más que llegan a darles a las personas es un Tylenol para cualquier enfermedad y para cualquier dolor. Entonces, es el miedo, sí, a la reacción de los agentes que están en la calle deteniendo, pero es el miedo también a todas las prácticas que están ejerciendo para el aniquilamiento de la voluntad, la presión para que la gente finalmente decida regresar a su país de origen. Entonces es el reto para los países a donde ellos están regresando porque van a recibir combatientes, no, mejor dicho, víctimas de una guerra donde ellos son solamente el blanco de agresión. Qué fuerte estás, lo que estás narrando, Leti. Había oído historias de horror, de eso que llaman ustedes el Alcatraz del desierto, pero son cosas que me han contado a toro pasado, digamos, ¿no? Es que después de haber estado allí unos meses, ahora los encuentro acá en Tlajomulco, me he encontrado a tres que estuvieron ahí. Y sí, cuentan realmente casos, pues, básicamente de tortura psicológica, ¿no? Pero pues me imagino que quienes lo están sufriendo ahí en estos momentos y ustedes que los acompañan, pues ha de ser también terrible, ¿no? Terrible. Y ahorita que hablas de estos migrantes que yo no los había entendido así, pero tienes toda la razón. Son, uno encuentra acá en México o en otros países víctimas de un combate encarnizado, em, físico, emocional, psicológico. eh, y yo creo que habría que poner atención a ese tratamiento eh, postraumático de víctimas de una guerra. Y eso me lleva también a pensar en el papel de los estados donde están siendo deportados estos migrantes, de lo que hablaba un poquito ahorita Rodolfo. En el conversatorio de hace un año hablábamos de mecanismos de cooperación entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. em, y me pregunta ahora es un poco en qué medida, por ejemplo, México ha logrado mantener una postura humana
frente a las presiones políticas, económicas de Washington en este año. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Ha habido subordinación, cooperación, una práctica de pues apechugar lo que haya que apechugar? ¿O en qué momento estamos actualmente? La experiencia que nos comparte la hermana Leticia es muy importante para valorar que todas las remesas que llegan a nuestros países tienen un alto costo en términos de sangre, sudor, lágrimas, traumas, padecimientos psicomentales. Y da la impresión que los gobiernos mexicanos durante 60 años solamente se han preocupado por el monto de los que salen y el monto de las remesas que llegan al país y no por los costos que tienen todas estas migraciones. Y hemos denunciado durante más de 25 años la falta de interés de todos los gobiernos federales y de todos los congresos y senados respecto a los problemas, las demandas y propuestas de los migrantes. Y es muy lamentable que el gobierno actual, con 7 años al frente del gobierno federal, durante 7 años se haya negado a recibir a las organizaciones migrantes para conocer de primera mano sus problemas, sus demandas, sus propuestas y sus proyectos. Y resulta muy demagógico, como lo hacía López Obrador, que se negaba a recibir a las organizaciones migrantes y el discurso en las mañaneras es que los migrantes eran y son unos héroes. El discurso es el mismo. El mes pasado que la presidenta fue a Washington porque se inauguraba, se anunciaba formalmente el Mundial de Fútbol, al final le organizan una porra con migrantes que le echan unas porras y para el gobierno federal ya era el contacto con los migrantes. Lo terrible es que las demandas, los problemas y las propuestas de los migrantes no están ni en la agenda nacional del Ejecutivo, ni del Congreso, ni del Senado, ni de un gobierno estatal. Cuando la maestra Leti nos narraba el drama de estas víctimas de esta guerra contra los migrantes, yo rápidamente me desplacé 2 metros y tomé el libro de Achotegui, Los 7 duelos de la migración y la interculturalidad. Pocas personas nos hemos puesto a valorar efectivamente los impactos socioemocionales. Ustedes lo han trabajado, Gustavo, con las madres, con las familias que se quedan, la madre Leti permanentemente en comunidades de origen, de tránsito, de retorno, y ahora en una zona tan complicada como es en El Paso, Texas. Y es cuando de carne propia se ve este enorme costo de los 63.500 millones de dólares de remesas que se recibieron el año pasado. Y es ahí cuando vemos, mi interpretación es que el gobierno actual de Claudia, como el de López Obrador, asumió que ellos no iban a complicarse en la negociación económica del TEMEC, poniendo sobre la mesa el tema de los migrantes, 12 millones de migrantes, 5,9 millones de migrantes indocumentados, y que la prioridad era y sigue siendo el comercio exterior, el TEMEC, y que si Estados Unidos tenía esa propuesta de militarizar las fronteras iban a militarizar como lo han hecho en el sur y en el norte con 30,000 agentes de la Guardia Nacional. El tema de los derechos humanos de los mexicanos es un discurso. Las organizaciones de migrantes tienen décadas señalando la precariedad de todos los consulados mexicanos en términos de infraestructura, de personal, de recursos, de capacidades jurídicas. Y todavía el lunes la presidenta en la mañana de la mañanera estaba diciendo que el gobierno federal en los consulados está instruyendo para que apoyan, para que protejan. ¿Cómo protegen de esta violencia que crecientemente se institucionaliza? Y lo terrible de esto es que hay una guerra civilizatoria cultural, como dice Stephen Miller, de cambiar la narrativa de que los migrantes son un peligro, de que son un riesgo para el país de Norteamérica y que el gobierno lo está combatiendo. Y es cuando digo,
Cuidado, porque están pensando a futuro en una Gaza norteamericana, restablecer los guetos en California, los guetos en Illinois, los guetos donde las comunidades sean migrantes, entre los que son ciudadanos y los que no son ciudadanos, y una política militarizada. Y es correcto lo que nos decía la hermana Leticia, ahí está Orwell del siglo XXI. Tenemos un dictador asociado con los otros Big Brother de Zuckerberg, de Helios Most y de Bezos, que son los que controlan todos los medios de comunicación mundial. Y este discurso derechista es transmitido al conjunto de las poblaciones mundiales y asumido por la mayoría de los gobiernos del planeta, incluidos los gobiernos de la Cuarta Transformación. Yo creo que si no hay realmente una movilización importante de la sociedad civil mexicana y de las organizaciones migrantes, el tema migratorio se asume por parte de la Cuarta T como un costo colateral, que ellos no se van a complicar y lo que van a buscar que les den el menor mal daño en las negociaciones de aranceles, pero que se tendrá que apechugar asumiendo con el silencio, con la demagogia, la ausencia de una estrategia de fortalecer, de organizar, de capacitar realmente a lo que pudo haber sido un elemento de negociación muy importante. 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, que en los hechos está desvalida, abandonada y excluida, fuera de los trámites más sencillos que con problemas tratan de resolver a nivel de los 52 consulados de la Unión Americana. Muchas gracias, Rodolfo. Antes de continuar, Leti, me surge una pregunta ahora. El año pasado decíamos, en realidad, Estados Unidos no se va a dar un balazo en el pie, porque los migrantes son funcionales, son necesarios para para el funcionamiento de la economía de los Estados Unidos. Y tal parece que no les ha, que se han disparado, pero no se dieron en el pie, dieron en el suelo por otro lado, porque mi pregunta, Rodolfo, Leti, ¿qué está pasando con la economía de los Estados Unidos, donde los migrantes tienen nichos laborales dentro de esa economía? ¿Ha tenido efectos porque la gente no solamente está siendo deportada, la gente tiene miedo y no está yendo a trabajar o está faltando mucho? Yo no soy la economista, es Rodolfo, entonces él te va a contestar. Yo te voy a contestar de lo que yo veo y escucho aquí de la Voz Populi, ¿no? Ujú. Así a lo que voy viendo, tú, Gustavo, perdón. Yo creo que el impacto duro todavía no llega, no llega al bolsillo de la iniciativa privada, ¿no? Hasta cierto punto, los agricultores es una población que pidió tener un poco de tregua para no hacer las deportaciones, pero vamos, esto es como muy oscilatorio. Hace enredadas, para y luego otra vez vuelve otra vez a hacer redadas en estos espacios del trabajo informal o de servicios. No llega todavía a los grandes bolsillos. ¿Me explico? No llega, por lo tanto. Yo creo que la gente sigue pensando, porque es el rumor aquí, sigue pensando que lo que está haciendo Trump está bien. El bolsillo pronto lo van a ver recuperado. La gente sigue creyendo eso, sigue apostando por él. Y es la repercusión la afectación a la economía, tal vez en este segundo año, en el tercer año, lo van a empezar a notar. Ahorita, aquí en El Paso, hemos tenido se puede decir que una tranquilidad, entre comillas, porque no habíamos tenido las redadas como las ciudades demócratas o en los estados demócratas. Esta semana, esta específicamente, empezó con las redadas sobre todo en los espacios de construcción.
Ahí empezaron a hacer redadas desde el inicio de la semana y no sé por cuánto tiempo, no son de la misma magnitud que como estamos viendo hacia el norte o en California, en Los Ángeles. No es la misma magnitud, pero sí estamos teniendo esta praxis que no la habíamos tenido en los meses anteriores. ¿Por qué? Porque aquí, al menos en El Paso, tenían ya cautiva la población a la que estaban deteniendo en las cortes de migración. Iban directamente a la familia donde estaba registrada la persona y ahí estaban haciendo detenciones. Ahorita no. Ahorita están haciendo las redadas en los espacios de construcción y las redadas en los centros de procesamiento cuando la persona se presenta a continuar con su proceso migratorio. Entonces, yo creo que todavía el impacto del bolsillo en la mediana empresa están apenas vislumbrándola. La gran empresa no se ve tan afectada porque no es ahí donde está la mayoría de la gente en situación irregular. Es mi opinión, insisto, Rodolfo es quien tiene una visión más economicista y me gustaría también escucharlo a él. Efectivamente, hace un año decíamos, a partir del panorama que tiene la estructura económica de Estados Unidos y el empleo, hay sectores como la agricultura, hay sectores como los servicios, hay sectores como la construcción, la hotelería, la restauración, el pequeño comercio, donde la población migrante juega un papel muy importante. Y metafóricamente decíamos, Estados Unidos no se va a dar un balazo en el pie haciendo la deportación de 1 millón de personas. Bueno, ya deportaron 600,000. Y Estados Unidos tiene varias opciones. Una opción es los trabajadores H2A y H2B, que aproximadamente llegan a 350,000 trabajadores al año. Una primera posibilidad sería decir, deporto una parte y esa la voy a compensar incrementando los programas de trabajadores temporales. Hay que tomar en cuenta que este es un año electoral. Y para Trump, especialmente la extrema derecha norteamericana, es fundamental continuar teniendo el control en ambas cámaras. Y quizá eso haga que ligeramente maticen no la militarización, pero sí la deportación. Y se habla de estrategias inclusive en las cuales se está planteando un mes antes de que sea el proceso electoral a todos los migrantes que tengan legalizada su situación, darles un bono de $2,000 si es que tienen derecho al voto, prácticamente la compra de un voto. Entonces podemos decir que eso puede matizar, pero se empiezan a manejar los escenarios de que si crecen las deportaciones masivas pueden incrementarse los programas temporales H2A y H2B. El otro elemento es que sin que se den deportaciones masivas, lo que sí profundizar las políticas del miedo, las políticas de la inseguridad, para generar estos mercados deprimidos, apanicados, llenos de miedo, y que por lo tanto los salarios sean mucho más bajos que los otros mercados donde participa la población anglosajona y que no tiene ninguna connotación migratoria. De manera que en un escenario macroeconómico donde los expertos coinciden que la economía norteamericana es la más endeudada del mundo, con grandes problemas de deuda, de comercio exterior, con grandes problemas de competitividad ante las economías asiáticas y que eso explica la aplicación arbitraria de aranceles ante la incapacidad de competir con costos y con productividades, una forma de deprimir los mercados donde es más fuerte la población norteamericana y que tiene incidencia en los salarios, como es el sector agropecuario y los servicios, sería una forma de tratar de elevar un poco la rentabilidad y la competitividad, junto con la estrategia de llevarse la mayor cantidad de empresas automotrices, electrónicas y de otros sectores que en los últimos 40 años se vinieron a establecer a México.
Es correcto lo que dice Leti de que es muy corto en un año poder descifrar todas las implicaciones económicas, sociales, de seguridad que tiene esto, pero es importante reconocer que hay una gran fragilidad macroeconómica y yo creo que esto explica la forma en que se diseñó el presupuesto específicamente del año pasado, donde intentaron potenciar el planteamiento más derechista de desmantelamiento del Estado social en salud y educación para minorías, reducir impuestos a los grandes sectores empresariales y tratar de mandar un mensaje a los sectores medios de que Trump y su gobierno son los que les van a asegurar una recuperación con todas estas medidas, donde los pobres y los migrantes no van a estar extrayendo recursos de manera ilegal, según ellos, como si no pagaran impuestos, cuando se ha demostrado que todos los que trabajan en Estados Unidos, con papeles y sin papeles, están contribuyendo al gasto público, a la recaudación de impuestos. Entonces, no cabe duda que hay una gran fragilidad económica de la economía norteamericana. La semana pasada, Trump agredió verbalmente al Banco Federal de Reserva por el manejo de la tasa de interés. Es decir, no hay respeto a los profesionales de la economía, no hay respeto a los profesionales del manejo de las finanzas y de la moneda. Y es donde esta extrema derecha, el tirano mundial, no Big Brother, el Big Monster del planeta, está por encima inclusive de los expertos de la economía y está apostando todo a la carta militar. Y ahí aparece el síndrome de Groenlandia, donde esta Unión Europea que se había subordinado totalmente el año pasado con la amenaza de que deberían militarizar más al gasto europeo, cuando ven el riesgo de que invadan en Groenlandia, hoy la Unión Europea se ve obligada a decir, estamos en contra de eso. Pero eso, lo que nos dicen los expertos en economía de Europa y de Asia, lo que está manifestando una gran fragilidad económica financiera de Estados Unidos que se intenta compensar con el miedo, con el aplastamiento ciudadano. Y por eso llama la atención la fortaleza de que en cientos de ciudades se han estado movilizando a pesar de lo inhóspito del clima en contra de esta dictadura de Trump en Estados Unidos y que se trata de hacer extensiva al resto del mundo. Gracias por la esperanza, Rodolfo. Eh, hasta antes de hace un año, hablábamos del paulatino endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo y particularmente en Estados Unidos. Yo ahora creo que las políticas migratorias en Estados Unidos no se han endurecido, han enloquecido. Y ante esto, em, y ya hablamos del papel del Estado. Y ante esto yo también me pregunto, ¿cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONGs, de las comunidades de base, de las iglesias, en este mare magnum caótico de militarización, de la migración, más allá de la criminalización de los migrantes, estamos hablando de la, la, la construcción del migrante como un enemigo, incluso combatiente. Y les pregunto, ¿cómo han visto ustedes el papel de las organizaciones de la sociedad civil en todo esto? Eh, ¿Qué papel han jugado pues estas instituciones para, pues un poco para suplir las carencias del Estado en la protección de los migrantes y de los más vulnerables? Eh, Adelante. yo creo que hemos jugado un papel muy importante, por eso vuelvo a atreverme a decir que una acción muy subversivo ante este momento histórico donde no tenemos instituciones internacionales que puedan poner freno a este dictador, a este tirano que gobierna el país donde yo vivo.
La sociedad civil y las organizaciones y las iglesias hemos tratado de humanizar lo que se ha deshumanizado y se ha criminalizado. Y lo digo con mucha honestidad y con mucha humildad en el hecho de saber que no tenemos organizaciones ni organismos internacionales que nos puedan ayudar a parar y a frenar este tsunami, ¿no? A lo que más ha llegado, por ejemplo, las organizaciones más inclinadas en la incidencia, pues es el estar continuamente poniendo a los jueces federales el parar de pronto todas estas negaciones que este sistema ha roto, ¿no? Eh, parar la negación del TPS, parar, que se suspenden de manera momentánea y después vuelven otra vez a fragilizar la protección de las personas. Entonces, creo que ahí en ese papel las organizaciones y sobre todo de incidencia han jugado un papel muy de defensa, muy de buscar los instrumentos que se tienen actuales para continuar defendiendo derechos humanos. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil, que estamos muy metidas en todo este trabajo de acompañamiento junto con ello, con la sociedad civil, las iglesias, nos hemos puesto al lado de la gente que, insisto, sigue creyendo que ir a la Corte de Migración, que seguir con su proceso migratorio es válido y lo tiene que seguir haciendo. Y nos hemos apostado a estar ahí con ellos, presentes, acompañando, orientando, muchas veces también defendiendo de buitres legales, abogados que extorsionan, que roban, que se aprovechan de la situación para cobrar cantidades que saben que no van a llevar a ningún lado el proceso de un caso migratorio. Eh, y hemos estado ahí porque creo que es lo que ahorita toca hacer. No tenemos, al menos yo no veo el horizonte de un sistema internacional que nos ayude a parar este momento histórico que los Estados Unidos y el mundo estamos viviendo. No lo veo. De hecho, la semana pasada salió los Estados Unidos de 66 organismos internacionales de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, para mí la resistencia, la humanización con estos gestos pequeños que estamos haciendo es como nos estamos planteando. Yo no sé si vamos a lograr o si estamos pensando ya en un nuevo sistema internacional que pueda responder a este siglo, a esta situación en la que estamos viviendo, porque el que tenemos prácticamente lo han roto también y está roto también. Entonces, esa es como lo que yo estoy viendo. Claro, los hijos de las generaciones de migrantes que llegaron aquí son quienes están saliendo a la calle, son quienes están protestando, son quienes no quieren seguir padeciendo por lo que estamos viviendo, pero a costa de la propia vida, a costa de poner cuerpo y a costa de poner la propia voluntad en manos de lo que el gobierno pueda hacer, criminalizando la lucha, la defensa, pues porque el poder y los medios de comunicación están a su lado y él puede inventar cualquier historia para criminalizar y llevar a prisión. Eh, eso es lo que yo podría colocar que estamos haciendo junto con una sociedad americana muy mínima, americana con rasgos norteamericanos, muy mínima todavía, pero que poco a poco va saliendo a la calle, intentando pues rebelarse ante esta coyuntura dictatorial a la que vamos entrando como país. Muchas gracias.
Rodolfo, tú eres miembro del patronato de una organización en México Sin Fronteras. ¿Qué se está discutiendo al seno de las organizaciones sobre todo esto? Efectivamente, Gustavo, me ha tocado colaborar por 30 años con esta ONG de Sin Fronteras, que ha sido de las pioneras en defensa de los derechos humanos de todos los migrantes que surgen, transitan y se quedan en México. Y creo que esta organización podemos dividirla a dos etapas. Lo que fueron 15 años en defensa fundamentalmente de los migrantes mexicanos que iban hacia Estados Unidos y los pequeños montos que empezaban a llegar de migrantes centroamericanos y que empezaban a tramitar la posibilidad de sacar un documento migratorio en México para transitar con cierta seguridad o eventualmente quedarse acá. Pero en los últimos 15 años se ha incrementado la cantidad de migrantes que vienen no solamente de Centroamérica, sino en los últimos 5 años, migrantes de más de 130 nacionalidades. Entonces, Sin Fronteras, al igual que otras ONGs, ha sufrido efectivamente un aumento y una diversificación en los servicios legales, en los servicios de asesoría, de acompañamiento, empezando por la cuestión jurídica, por la cuestión de idioma, por la cuestión de estancia, por la cuestión de hospedaje, por la cuestión de educación. Esta es una ONG que ha tenido la mayor experiencia y que hace 20 años empezó a incidir inclusive con políticas de negociación entre relaciones exteriores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde intentábamos que se modificara la normatividad al mismo tiempo que las organizaciones de migrantes, la academia y parte de las iglesias trataban de armar propuestas de políticas migratorias 2000, 2010, 2015, 2018 que nunca se han tomado en cuenta. Entonces lo que se ha visto es que la capacidad de las ONGs tipo IMUMI, tipo efectivamente Sin Fronteras o la red de en grupo de trabajo sobre políticas migratorias, nos hemos visto rebasado por las dimensiones de este proceso migratorio de migrantes de más de 130 países y la falta de voluntad política del Estado mexicano de modificar el marco normativo restrictivo y que más bien ha ido cediendo a la militarización inducida e impuesta por Estados Unidos desde los años 60, 90 y aceptada por todos los gobiernos federales, incluido el actual. Pero en este escenario de 25 años han sido las organizaciones de la sociedad civil, los albergues y las diferentes iglesias quienes han creado efectivamente una estructura informal paralela de solidaridad, de acogida, de acompañamiento. Organizaciones como las patronas que de manera solidaria y ocasional empezaban a dar agua, a dar pan, las necesidades más elementales, pero que podemos hablar de que hay cerca de 60 organizaciones, establecimientos, albergues que se han convertido en apoyos que hicieron posible, entre otros elementos, el desarrollo de las caravanas en todo el país. Sin embargo, hay una diferente densidad de estas organizaciones, la densidad muy fuerte de organizaciones en Tijuana, menos fuerte en Mexicali y en Ciudad Juárez, menos fuerte en Reynosa, menos fuerte en Matamoros, fuerte quizá entre relativamente fuerte en Tapachula, menos fuerte en Veracruz, menos fuerte en Oaxaca, la Ciudad de México que se resiste el gobierno con todo lo progresista que intenta hacer en otros sentidos, se resiste a realmente asumir con toda responsabilidad un compromiso con todas las comunidades migrantes que están llegando y que se están estableciendo en toda la periferia de la Ciudad de México. Yo podría decir que es heroico realmente el comportamiento o ha sido muy coherente de que el principal compromiso es la solidaridad con el otro, con el migrante. Y quienes de alguna manera profesan la religión católica, pues se acuerdan lo que decía Jesús, el amor es con el prójimo, la solidaridad es con el hambriento, con el que va de paso, con el que está enfermo. Pero eso no lo vemos a nivel de ninguno de los gobiernos federales de nuestro país.
Y en las iglesias también va de iglesias a iglesias. Uno es la iglesia de los pobres que representa a la hermana Leti, los escalabrinianos y otras diferentes componentes, y otra es la gran iglesia burocrática que siempre está legitimando efectivamente las decisiones de los gobiernos en la cúpula. Y esto sucede en todas las diferentes religiones. Pero de alguna manera creo que el esfuerzo o el compromiso que las organizaciones como a la cual pertenece la hermana Leticia generan una pedagogía de solidaridad, de acompañamiento, de lucha conjunta. Y frente a la locura de la migración, yo quiero compartirles que el año pasado se destinaron 280 millones de dólares del presupuesto de Estados Unidos para investigadores privados, cazas recompensas, como en el oeste en el siglo XIX, para que capturen migrantes indocumentados. Si eso y la utilización de tanques contra los migrantes no es la locura, caramba, efectivamente no hay civilidad, no hay humanidad, no hay calidad humana. Es el poder descarnado de encargarle a los migrantes y a los pobres que son las causas del sistema, son las causas del capitalismo, son las causas de este modelo civilizatorio que está acabando con todos los indicadores de la vida ambientales, ecológicos y con la vida misma de los migrantes. Hijos, pues gracias Rodolfo, gracias Leti. Tal parece que todo recaerá en la minucia de la resistencia de hacia abajo, ¿no? Ujú. Y pequeñas resistencias que van a ir seguramente formando algo más grande. Tengo un par de preguntas que les hacen en redes sociales, se las voy a leer. Em, Más que una, dice alguien que pregunta, más que una resistencia transnacional, ¿cuál es el panorama que ustedes ven con la propia resistencia nacional? La que estamos viendo no de comunidad migrante, sino de comunidad nativa que están dando la resistencia a las acciones del ICE. Ya aparecieron algunas personas que se vinculan a los Panteras Negras, por ejemplo. Bueno, es un poco lo que decían ambos en estos momentos, ¿no? Sobre todo Leti, la resistencia que se está dando en las comunidades ante las redadas, ante confrontaciones directas con el ICE y con la Guardia Nacional donde ha estado. Pero quisieras agregar algo más, Leti. No, yo creo que el asesinato de la semana pasada de esta activista en Minnesota, ¿no? Ha sido como nuevamente el despertar de la conciencia de muchos ciudadanos norteamericanos para actuar contra esta política y estas redadas del ICE, que es muy importante ayudar a la gente a ver que no son solo agentes del ICE, es la Border Patrol y los agentes del ICE metidos ahí haciendo este tipo de redadas, ¿no? Eh, y yo creo que el asesinato de esta eh, académica, escritora, poeta, activista, defensora, eh, Madre, madre, ha puesto como la indignación al borde de cualquier norteamericano que tenga un poco de sensibilización y de empatía con lo que está viviendo la comunidad migrante. Bueno, la escalada de violencia se ha incrementado y son muchas manifestaciones en los diferentes estados de aquí de los Estados Unidos que se solidarizaron con la denuncia y cada vez más se solidarizan para decir, vete, vete ICE, no te queremos, vete, vete de aquí, ¿no? No sé, de verdad estamos en un año de política muy fuerte y esto también cuenta mucho en este momento que estamos viviendo aquí porque la agresión, la violencia contra cualquier ciudadano que se manifieste puede ser también de mucho impacto. Entonces, no sé si finalmente la sociedad norteamericana
se va a levantar y va a salir a las calles y va a pedir un impeachment o no lo sé, no sé, es de verdad eh, muy incierto poder decir cualquier cosa en estos momentos, pues porque el poder está en las manos de este hombre desquiciado que hoy dijo que su límite es su propia mente y, y que de frente tiene unas elecciones intermedias donde él quiere quedarse y donde puede tener todo a favor de él para poder argumentar cualquier cosa y poder decir que las elecciones fueron fraudulentas en caso de que no sea él el vencedor, ¿no? O sea, estamos en un momento de verdad crítico donde la sociedad creo que tenemos un papel muy importante que jugar y ojalá los ciudadanos de este país puedan despertar. Excelente. Tengo una segunda pregunta y la última. Nos preguntan, ¿qué no estamos viendo o no queremos ver cuando hablamos hoy de migración y resistencia? ¿Quiénes de las personas migrantes o experiencias están quedando fuera del análisis dominante de la migración? ¿A quién nos estamos viendo? ¿A quién nos estamos dejando fuera? Preguntan de nuestro análisis. Es decir, hemos estado hablando del Estado, de las comunidades, de las organizaciones, del capital. Podemos hablar, por ejemplo, que se hizo de pasada el sector empresarial, qué tanto el sector empresarial de diferentes sectores se está haciendo y puede ser afectado y se convierta en un elemento de presión contra Trump. Yo recuerdo hace 6 meses cuando los granjeros lo presionaron mucho y despectivamente dijo, estos granjeros que me están presionando para que reduzca las deportaciones. Entonces, el sector empresarial. Hay una parte también, yo diría, el tema del sector financiero, porque cuando dice yo voy a llegar hasta donde la mente me lo permita, pero no sobreestimemos, no es solamente Trump. Yo ayer leí un artículo muy interesante que decía Trump es el Berlusconi de Estados Unidos del siglo XXI. Pero todas las payasadas de negociar a través de los medios de comunicación que está haciendo Trump, no hay nada nuevo. Eso lo había hecho Berlusconi en Italia, pero no haciendo este escenario para dominar y subordinar al mundo. Y ahí está muy claro lo que dice la hermana Leti sobre el escenario electoral. Trump quiere llegar con una posición del dictador fuerte, incuestionable, negociando con China y Rusia, subordinada a la Unión Europea para el electorado, decir lo que Margaret Thatcher en Inglaterra, there is no alternative, only Trumpist, only MAGA. Y solamente es mi propuesta. Y el reto está en la cancha demócrata. Por eso Bernie Sanders dice, tenemos que parar esta destrucción de la sociedad norteamericana. Y me parece muy importante lo que sucedió en Washington, un migrante que llega alcalde de la ciudad de Nueva York. Y lo que dijo antier el gobernador de Minnesota y lo que dijo el alcalde, literalmente váyase al carajo con palabras más fuertes, ICE y Trump. Entonces yo creo que ahí hay efectivamente una posible respuesta de sectores identificados con el sector demócrata o incluso no demócratas ni no republicanos, pero que no es el colchón este de la población dura de la extrema derecha norteamericana. Y al igual que en Estados Unidos, la respuesta va a depender mucho de lo que haga la ciudadanía. Yo creo que en el caso de México, el poder meter el tema migratorio como prioridad del Ejecutivo, del Congreso y del Senado va a depender de la movilización de los ciudadanos, allá y acá. Yo les comento que el día de mañana el Colefón, con más de 105 organizaciones migrantes, hará llegar a la presidenta de la República una carta diciendo de las 232 propuestas que han hecho de modificar electoralmente la estructura normativa, no están las demandas y las propuestas de los migrantes. Aquí están las 17 propuestas fundamentales que queremos que se integren. Y será la forma en que se integren o no se integren para que sepamos realmente cuál es el compromiso que tiene su gobierno con nosotros.
Creo que esta es una forma muy puntual cuando al mismo tiempo el colefón estuvo dando información, estuvo dando protección y estuvo dando despensas a los migrantes con mayor precarización y vulnerabilidad, donde el colefón tiene organizaciones de clubes y federaciones de más de 22 estados de México en la Unión Americana. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por la generosidad de su tiempo, como siempre digo, porque el tiempo es algo que siempre nos está faltando en las organizaciones, en la academia, en general, en todas partes. Los convoco. Leti ha dicho que este es un año, como dijo exactamente, estamos en un año de política muy fuerte. Tienen toda la razón. Este año va a ser crítico, crucial para la definición de la civilización, no solamente occidental, de la civilización humana. Y por lo tanto, si ustedes están de acuerdo, los convoco que dentro de un año, ya que hayan pasado las elecciones intermedias en los Estados Unidos, podamos volver a discutir, podamos volver a plantear, podamos volver a vernos, por lo menos diciéndonos, hemos sobrevivido este año crucial y tan duro, que como lo estamos planteando para los siguientes 12 meses. Pero si ustedes están de acuerdo, me gustaría volver a platicar con ustedes sobre estos mismos temas, no evaluándolos, pero sí poniéndonos al día. Ustedes, nosotros, todos los que nos están escuchando, poniéndonos al día sobre eh, este, esta este mundo enloquecido, en donde las migraciones son una parte importantísima del devenir cultural, político, emocional, humano pues de todo el mundo. Pues ojalá, Gustavo, si estamos vivos todavía el año que viene, con gusto estaremos haciendo esta evaluación de qué ha pasado con el mundo, qué ha pasado con el planeta, mientras seguiremos aprendiendo, participando y dando la batalla en la medida de nuestras posibilidades. Mucho ánimo para los tres, para todos los que estuvieron compartiendo y para las instituciones que hicieron posible este conversatorio. Muchísimas gracias, Leti. Muchas gracias, Gustavo. Sí, será un placer vernos cómo sobrevivimos, ¿verdad? ¿Cómo? Cómo sobrevivimos el próximo año. Y permíteme nada más agregar a la pregunta que hiciste y que Adelante. Gustavo, que Rodolfo contestó. Yo creo que no hablamos del papel de la academia, hablamos del papel de la sociedad civil, pero no hablamos del papel de la academia. Y a mí me parece que ahorita, en este momento, la academia juega un papel muy importante de escribir, de narrar, de contar esta historia, pues desde estas verdades. Y de a lo mejor también el papel que tiene ahorita la academia ya no de hacer estudios de largo tiempo, sino de corto tiempo que nos ayuden a reflexionar estos acontecimientos que pasan. Nosotros aquí decimos todos los días, hay que levantarte y ver ahora con qué novedad tenemos contraria para los migrantes, ¿no? Y tal vez ese es el reto también para la economía, perdón, pero para la academia. La historia va avanzando con mucha rapidez y a veces los análisis tienen que ser, sí, desde el rigor de la academia científica, pero también con una prontitud que nos ayuden a tener una perspectiva más de horizonte, de tantas repercusiones que tiene lo que estamos viviendo. Y yo creo que tampoco hablamos de los medios de comunicación, pero también los medios de comunicación están jugando ahorita un papel muy importante, tanto solidarios, que empatizan con la situación que viven los migrantes, pero también los medios de comunicación que someten a la política y que vemos cómo transmiten estas narrativas agresivas, violentas, xenófobas, racistas. Y ahí tendríamos que tocar también un tema
de ética y de deshonestidad de estos medios sometidos al régimen actual. Eh, lo quería agregar porque me parece son ahorita nuestros amigos y enemigos por darles un término, los medios de comunicación en este momento tan crucial que estamos viviendo y que pues ellos pueden ayudar a disminuir o a incrementar la criminalización con la que se está tratando a nuestra gente. Muchas gracias Leti por estas últimas palabras. Efectivamente, creo que en la academia tenemos una responsabilidad importante con todas nuestras constricciones, no solamente teóricas, sino también personales, y, y las constricciones de la forma en que tiene el mundo académico de funcionar, que son tiempos en general largos, como tú dices, para publicar, para difundir y divulgar el conocimiento, la información que estamos obteniendo. Te, te digo que en este momento yo tengo aquí en mis papelitos varios temas que me han surgido, que yo digo, esto hay que investigarse de manera prioritaria. Y entonces, pues, van a estar en el top de mi lista de cosas por hacer en este año. Muchísimas gracias, hermana Leti, muchísimas gracias, colega Rodolfo, por su tiempo, por sus ideas, por su generosidad de compartir lo que saben y sus experiencias con el público que nos está escuchando, un público al que convoco nuevamente cada primer jueves de cada mes tenemos este conversatorio y lo anunciamos por nuestras redes sociales. Esta sesión, como todas las de En Movimiento, se mantiene en la página de las redes sociales del Centro, del Centro Cultural Morelia de la UNAM. Muchísimas gracias por todos sus atenciones y por todo su conocimiento. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo a los dos.